entraban por las sierras, no sé qué, atacaban un pueblo, salían, se marchaban, volvían a atacar el pueblo de al lado, todo esto, o sea que es un tipo de guerra que sí, que yo creo que viene muy condicionada por el marco geográfico, y luego también, bueno, incluso en la guerra civil española se intentó, sobre todo en el bando republicano, se intentó la lucha guerrillera. Hubo oficiales rusos que llegaron aquí a España a enseñar tácticas guerrilleras, porque curiosamente los rusos también habían combatido contra Napoleón con guerrillas. Lo que pasa es que la guerrilla rusa al final fue mucho menos prolongada, digamos, que la española. Pero sí, los rusos también tenían, hace mucho tiempo, también tienen experiencia guerrillera. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, utilizaron muchísimo la lucha guerrillera. Bueno, total, quiero decir que en la guerra civil nuestra, la última, pues se intenta, sobre todo en el bando republicano, se intentaron establecer guerrillas, y luego luego está el famoso maquis, que luego también lo que duró, pero bueno, que en definitiva eran partidas, eran guerrillas y tal. Y además la mayoría de las guerrillas, o sea, la manera que tuvieron de destruir al maquis en gran parte fue utilizando también las tácticas guerrilleras, es decir, la Guardia Civil sobre todo, y utilizaban lo que llamaban las contrapartidas. Las contrapartidas eran gente que iban vestidas exactamente igual que los maquis y estaban viviendo en el monte igual que los maquis, y en definitiva hacían lo mismo que hacían los maquis, solamente que eran digamos de las fuerzas del gobierno, a entendernos. Y entonces, bueno, pues eso, el maquis fue lo que exterminó al maquis de una manera implacable, porque llegó un momento en que ya la gente incluso no sabía si la partida que llegaba era de unos o era de otros, con lo cual ya había una desmoralización total. Incluso la gente que a lo mejor pues era un poco, tenía simpatías por los maquis y tal, llegó un momento en que ya la confusión era total, ¿no? Y además, como era gente que estaba combatía exactamente igual que el maquis, pues les hicieron un daño tremendo, ¿no? A las partidas. Así que yo creo que sí, Luego hay otra cosa también con esto de la guerra de guerrillas. Es una guerra muy individual, digamos, muy individualista, ¿no? Muy particular, en el sentido de que no exige grandes movilizaciones de masas, y donde es fundamental la figura del jefe. Es decir, no puede existir ninguna guerrilla, ninguna partida sin un jefe, sin un personaje, digamos, cuya voluntad o cuya se respete por todos, porque ahí no hay grados, no hay galones, no hay nada, ¿no? Tiene que ser la propia personalidad. Y eso yo creo que va bastante quizá con el carácter, con nuestro carácter, ¿no? Esta especie de sentimiento anárquico verdad que llevamos todos, yo creo que casi todos los españoles llevamos un poco, ¿no? De no fiarnos demasiado de la autoridad, de siempre el tratar, digamos, de estar cerca de la casa lo más que se pueda. Porque claro, otra cosa, los guerrilleros combatían relativamente cerca de sus propios hogares, ¿no? De sus propias casas, ¿no? Entonces, bueno, pues era una manera de estar, digamos, en la guerra sin separarse demasiado de la familia. Por ejemplo, la mayoría de los guerrilleros en muchos casos no querían ir al ejército regular, y se hubieran negado, hubieran desertado seguramente si hubieran ido al ejército regular. ¿Por qué? Porque ya los llevaban otros a tierra, los llevaban más lejos, tenían que obedecer ya rígidamente una disciplina, unas normas muy estrictas, que son las normas de cualquier ejército. Y en muchos casos esta gente combatía, pero combatía a su modo, digamos. O sea, no es evidente que no tenían, cada uno llevaba la vestimenta que podía, cada uno comía lo que podía, cada uno, digamos, era libre de decirlo, salvo, digamos, las acciones puntuales de guerra. Luego no había una disciplina, nadie hacía instrucción, o no se hacía instrucción, no se hacían guardias rígidas, es decir, bueno, eran partidas. Y en ese sentido yo creo que sí, que hay un factor ahí, si quieres, de psicología psicológico, que encaja bastante bien con una cierta
mentalidad del español medio, ¿no? Por lo menos de aquella época. Yo no sé ahora ya sí, porque ahora también hemos cambiado mucho, pero bueno, en aquella época por lo menos sí. Yo creo que esta especie de sentimiento anárquico para muchas cosas y de respetar más al jefe que tú mismo te habías elegido, que no a los jefes que te imponían por el reglamento, y sobre todo de no acatar demasiado de tratar de no acatar demasiado la disciplina. Todo esto en definitiva va mucho con el espíritu guerrillero. Así que sí, yo creo que bueno, pues se da el marco geográfico y se da una cierta tendencia de carácter, de temperamento, de impulso, de lo que podríamos llamar eso, el español medio, ¿no? Se podía dar, sí. Sobre todo bueno, y otra cosa muy importante, la guerrilla es fundamentalmente rural. La España de aquella época era una España muy rural, lógicamente, ¿no? Y entonces la gente los auténticos guerrilleros es gente que sale del campo, y gente que sale de las ciudades pequeñas, de los pueblos, del campo y tal, y claro, conocían el campo como la palma de su mano, ¿no? Y eran gente que era capaz, bueno, hacían cosas increíbles que ahora nos parecen de fantasía, ¿no? Eran capaz de dormir al raso, capaz de alimentar, subir montañas, bajar barrancos, escalar, en fin, estar sin comer días. Hay Espozimina, por ejemplo, en sus memorias menciona que sus guerrilleros llegaban a hacer marchas monte traviesa, a través del monte, no por carretera, de 80 kilómetros diarios. Eso no tiene ningún... Vamos, a nosotros ya nos parece que no... Y lo cita, porque además se ve, porque dice, bueno, pues el día tal estábamos en tal sitio y llegamos al día siguiente al mediodía a tal otro y tal. Lo miras en el mapa y hay en 24 horas, pues a lo mejor se han recorrido 60, 70 kilómetros, 80 kilómetros andando campo travieso. Es otro tipo de gente, digamos, porque ahora ya eso no se hacer, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, una guerrilla rural pues tampoco tendría tendría mucho más sentido una guerrilla, digamos, adaptada a las ciudades, más que eso, claro, más que a la montaña, ¿no? Pero en aquella época el país era eminentemente rural, claro. Y además, claro, los franceses estaban ciegos porque no conocían el territorio, no conocían los pueblos. Llegaban a un pueblo, no sabían cuánta gente había en ese pueblo, ni si había río, ni si no había río, ni si había fuente, ni de qué vivían y tal, y si había bosques, si había si había recursos. Estaban ciegos, ¿no? Mientras que al revés, los guerrilleros conocían cada cueva, conocían cada arbusto, conocían cada árbol, y entonces, bueno, pues esperaban. Y luego, bueno, pues la guerra, evidentemente, eso tuvo unas características muy brutales, totalmente muy salvajes, claro, porque ninguno de los dos, como los guerrilleros no esperaban cuartel, los guerrilleros eran fusilados inmediatamente, sin ningún tipo de juicio ni nada, cuando se cogían. En muchos casos, además, eran torturados antes de ser ejecutados, y bueno, y en muchos casos también la casa era quemada y tal. Ahí lo más gráfico que nos ha quedado son las escenas de los desastres de la guerra de Goya. Ahí está cómo se combatía por uno y por otro, claro. Y lógicamente, además, luego, claro, después de todo esto, cuando un francés caía prisionero de los guerrilleros, en muchos casos pues no se salvaba, lógicamente. Y además los franceses tenían mucho miedo a las mujeres. Las mujeres eran en muchos casos más crueles que los hombres. ¿Por qué? Porque habían visto morir al hijo, habían visto morir al hermano, habían visto morir tal, y entonces cuando por ejemplo dejaban a un grupo de franceses prisioneros en un pueblo pequeño, en un sitio y tal, eran las mujeres las que iban allí a la cárcel a hacerles picadillo, auténtico picadillo, vamos. No quedaba. Y entonces, bueno, pues se dieron casos de franceses que imploraban, lloraban que por favor que no les dejaran
en manos de las mujeres, porque sabía lo que les esperaba, ¿no? No, fue tremendo, fue tremendo. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Buenas noches. Pues gracias a ustedes. Adiós.